Buenas tardes. Hoy tenemos un encuentro que no estaba planificado y vamos a hacer, entre otras cosas, un macrocontrol que normalmente suele hacerse una vez al mes. Y por supuesto, todos los encuentros que se relacionan con la realización de un macrocontrol siempre son importantes. Y además, en esta ocasión, aparte del macrocontrol, pues vamos a transmitir cierta información que va a ser comprensible para todos. Esta información tiene que ver con el pronóstico realizado por Grigori Grabovoi. O sea que esto realmente más que un pronóstico es simplemente la descripción de procesos que están teniendo lugar en la actualidad y que influirán pues en el futuro también. En un webinario hace como 3 semanas ya yo hablé de esta información brevemente, eh, pero teniendo en cuenta que cada webinario tiene su propia temática y la mayoría de las veces no queda suficiente tiempo para hablar de otras cosas, en este caso, a pesar de que se trate de un tema enormemente importante. En cuanto a al feedback que hemos recibido de algunas personas que lo escucharon, pues se entendió todo, aunque se puede decir que, digamos, la percepción de todo aquello no fue, digamos, totalmente profunda. Y pues por eso decidimos convocar este encuentro de hoy para poder hablar de este tema con más detalle y más profundidad también. O sea, es importante, lo digo desde ahora, tratar de percibir correctamente esta información. O sea, por supuesto, el tema es serio y hace falta prestar atención, estar atento para poder, digamos, entender toda esta información. Y esta información recibida de Grigori Grabovoi tiene que ver con las fluctuaciones que se están produciendo en el espacio-tiempo. Pues el concepto del espacio-tiempo se usa, digamos, pocas veces, pero supongo que lo ha oído, lo conoce todo el mundo. De cualquier modo, voy a dar un poco de información sobre esto para que todo el mundo tenga, digamos, la misma comprensión básica y se oriente, digamos, dentro de todo lo que se va a decir hoy. Pues vamos a ver qué significa este término fluctuación en un sentido, digamos, fácilmente explicable. O sea, si nosotros observamos algún sistema que puede ser como un líquido, un gas, que tanto el aire como el agua pueden ser, digamos, materias no homogéneas, o sea, contener diferentes elementos y mostrar un entorno con características diversas. O sea que aunque hablemos de gas, de agua o incluso de materia sólida, pues siempre tenemos que saber que sus parámetros dependen del estado de las partículas que forman esos diferentes tipos de materia. Nosotros cuando podemos observar, por ejemplo, a través del microscopio, digamos, la composición interna de estos gases o de líquidos, aunque también observamos que en ambos básicamente suele haber un movimiento bastante caótico, como se llama en física. Y podemos darnos cuenta que estas materias tienen muchas más características que las que nosotros somos capaces de observar, por ejemplo, a través del microscopio. Y aquí las características no solamente dependen de las propiedades de las pequeñas partículas que forman cualquiera de sus entornos, sino que hay, digamos, otras características que contiene, digamos, el propio entorno donde están las partículas.
y el comportamiento individual de las partículas que a veces pueden diferir, digamos, de lo general. Por eso se suele hablar de una magnitud media, de un valor medio. Entonces, aparte de eso, como tercer factor, pues podemos hablar de la interacción entre esas partículas que cada una tiene como comportamientos diferentes y al unirse, pues los elementos van a generar, digamos, un estado estable dentro de ese medio, dentro de ese entorno. O sea que se logra un estado, digamos, homogéneo dentro de esa materia en cuanto a la densidad media, podríamos decir. O sea, por ejemplo, si nos imaginamos una sala enorme, podemos tener la seguridad de que la presión atmosférica va a ser más o menos idéntica en cualquier punto de esa sala. Y todos sabemos de la física que, por ejemplo, el agua no se puede comprimirla, que en todas partes tiene, digamos, una densidad idéntica. Entonces, las fluctuaciones son como las desviaciones en la medida en que puede, digamos, algún parámetro apartarse de lo que es el valor medio en un determinado entorno. Entonces, se puede decir que esto lo podemos observar en el caso de mares, océanos. Seguramente os habréis encontrado con aquel fenómeno cuando, por ejemplo, una persona mira un camino largo, largo, y al final hay un paisaje y ese paisaje está como moviéndose, como oscilando. Y a veces en las películas se usa esta visión como un recurso. Por ejemplo, muestran un coche que va por una carretera y por el propio movimiento se le ve también como esta especie de oscilación, como si no estuviera tocando con las ruedas la propia carretera. Obviamente el coche está en un estado normal, somos nosotros los que lo percibimos, lo vemos de esta manera. Y si nosotros utilizamos una videocámara para guardar, digamos, esas imágenes, pues nos damos cuenta que ahí hay algo objetivo, o sea, esto efectivamente se produce. Y pues estas manifestaciones ópticas se explican también mediante la fluctuación. Y tiene que ver con que cambian las características, concretamente la densidad de la materia. En este caso se trata de los componentes que forman el aire. Y esto se produce muchas veces en momentos en que hay, digamos, una transición de un estado a otro, o sea, por ejemplo, de líquido a gas, o sea, alrededor de 0 grados, por ejemplo. Y entonces, pues esto puede darse también, por ejemplo, cuando hay una temperatura en la que empieza a salir como una especie de vapor de la propia carretera, se va subiendo el aire caliente. Y esto conlleva también que la luz como que se enrarece en esa área. Y esto puede llevar a que el aire se quede como menos transparente, aunque en condiciones normales el aire pues siempre es transparente. O sea, precisamente por eso se ve, digamos, a lo lejos una persona caminando como que da la impresión que sus pies no tocan la tierra o un coche avanzando que las ruedas como si no tuvieran contacto con la carretera. O sea, este tipo de fenómenos se suele observar cuando miramos a una cierta distancia, pero esto puede notarse bastante fuerte cuando, por ejemplo, la persona propiamente aprecia, ve la oscilación, la fluctuación que se hace más fuerte.
Y esto significa que, digamos, no se aprecian claramente los contornos del objeto, o sea, hay como, precisamente por esa oscilación, por esa fluctuación. Y aquí estamos viendo que no se trata simplemente de fluctuaciones en el tiempo o en el espacio, sino aquí entra el concepto que ya mencionamos anteriormente, en el espacio-tiempo. Y precisamente por eso hacía falta un poco de aclaración respecto a este concepto. Esto ya es, o sea, el espacio-tiempo ya es un modelo de cuatro dimensiones, no solamente tres, que es lo que conocemos habitualmente. O sea que aquí se unen las tres dimensiones del espacio común habitual y hay una cuarta coordenada que es de valor idéntico, que es el tiempo. Y al final se unen estos cuatro elementos en uno solo y lo solemos llamar el continuo del espacio del tiempo. Resulta más fácil comprender esto si hablamos, por ejemplo, de algún evento concreto. O sea, cuando se da algún evento, siempre ocurre algo, siempre se modifica algo en un determinado, con un determinado objeto, digamos, en el espacio, en el tiempo. Y el propio evento y sus elementos van a tener este sistema cuatridimensional de coordenadas. O sea, por ejemplo, por la mañana, cuando salimos a la calle y vemos el suelo como mojado, pues suponemos que llovió de noche. Y pues en las coordenadas espaciales geográficas, digamos, de ese lugar, pues ya no hay lluvia, ya la lluvia pasó. O sea, aquí la propia descripción de este concepto del espacio de tiempo tiene una importancia fundamental dentro de la teoría de la relatividad de Einstein, donde él describe todo el universo como un continuum, o sea que cada una de sus partes, digamos, está unida dentro de un elemento continuo, vamos a llamarlo así. O sea, teniendo en cuenta que en la descripción de esa teoría, pues está la materia, también hay alguna energía. Y entonces aquí prácticamente como que se une el espacio y el tiempo. Y pues este fenómeno nosotros lo percibimos como la gravedad. Bueno, aquí en esta teoría que hemos simplificado ahora puede tener algunos aspectos divergentes de lo que es la teoría cuántica. Y con ello, pues, pueden surgir, digamos, diferencias de opiniones en el ámbito científico, pero bueno, para esto se debería hacer, digamos, una explicación más profunda, más detallada. O sea que vamos a recordar esto, que aquí estamos hablando no de fluctuaciones de carácter local, digamos, sino de todo el espacio-tiempo que ya Einstein en su tiempo describió como un continuo. Entonces, ¿en qué sentido se está empleando aquí ese concepto de la fluctuación del espacio-tiempo? O sea, entendemos que todo esto, digamos, se refleja una cierta oscilación tanto del espacio como el tiempo, vistos ambos en forma de un continuo. Y pues estas oscilaciones o estas fluctuaciones tienen lugar en, digamos, unas proporciones muy pequeñas. O sea, si nosotros estamos hablando del espacio cósmico, ya que hablamos del universo como tal,
En muchas ocasiones, al hablar del espacio cósmico, hemos utilizado el concepto del vacío, que en realidad no tiene nada de vacío y que que tiene internamente un altísimo nivel de organización. O sea que aquí existe, por ejemplo, el concepto de la energía del vacío. O sea, hay un nivel donde ambos se entrecruzan. O sea, como hemos dicho, que el vacío no significa, o sea, no es ningún vacío en realidad. Y sabemos que su energía genera constantemente pares de partículas. Y a la vez que genera esas pares de partículas, puede darse también un proceso contrario que es la aniquilación de estos pares de partículas. Y pues si estamos hablando del vacío, aquí pueden surgir diferentes densidades, o sea, puede darse, digamos, un área más densa y otra más enrarecida, podríamos llamarla. Y pues así puede darse, digamos, el surgimiento no de la materia, sino más bien de estas pares de partículas, que es algo bastante más sutil que lo que ya podemos llamar materia. Y pueden darse también cambios en el tiempo. Y también lo que podríamos llamar como ondulaciones, o sea, digamos, pues unas manifestaciones de inestabilidad del propio espacio-tiempo. Y con esto probablemente se explique, por ejemplo, la existencia y el surgimiento de los agujeros negros. A veces se les llama túneles de topo o espuma cuántica. O sea, se trata de diferentes miradas, digamos, de diferentes consideraciones dentro del ámbito científico sobre este fenómeno. Y también esto explica la existencia de ciertas estrellas que tienen como una densidad enorme y los conceptos que utilizamos aquí en la Tierra como que no mm, sirven para explicar. Es que en realidad, a medida que nosotros nos vamos alejando de la Tierra y vamos adentrándonos en el espacio cósmico, cada vez más aparecen leyes de la Tierra que no se aplican para el espacio cósmico. O sea que estas cosas existen, digamos, en la conciencia colectiva. Todos hemos podido escucharlas. Y luego, pues, pueden darse cambios, por ejemplo, en esos agujeros negros y demás fenómenos. Por ejemplo, convertirse de un estado a otro y luego, pues, volver a lo anterior, como para eliminar la desviación que se produjo ahí. Obviamente no, aquí no estamos tomando en cuenta la existencia eterna del espacio cósmico. Y aquí se da, digamos, se puede decir, una situación bastante rara, digamos, en el espacio cósmico. Y pues estos elementos van entrando cada vez en mayor medida en lo que es la composición de la totalidad del universo. O sea, estas fluctuaciones existen en, digamos, a escala mundial, podríamos llamarlo, en su totalidad. O sea, o sea, no en otras áreas lejanas del universo, sino en un sentido amplio en la totalidad del universo. Y pues esta información puede aparecer como algo que asusta a las personas. Y aquí preguntan precisamente en el chat si se puede considerar que estos procesos, estas fluctuaciones son únicas. Y bueno, prácticamente ya la respuesta se ha dado, pero podemos precisar un poco.
O sea que efectivamente aquí se incluye también el mundo físico dentro de esto que hemos llamado la totalidad del universo. Y esto tiene que ver con la creación del universo. O sea, nosotros sabemos que, que no se trata de que el universo haya sido creado, digamos, de una vez, porque prácticamente todavía se sigue creando. Si no fuera así, no existiría el concepto de la expansión del universo. Y hay una pregunta también en el chat que si en nuestro universo joven esta es la primera vez que se produce un fenómeno así. Y pues esto es muy importante, tenemos que mirarlo. A veces nosotros hablamos de nuestro universo, no, el término no está muy bien porque hay un solo universo. O sea que si nosotros llamamos ese universo joven, pues se supone que lo comparamos con alguna otra cosa y hay un solo universo. Y, o se puede tomar, por ejemplo, en cuenta en cuanto al alma, lo que son las llamadas almas viejas. O sea, hubo una pregunta también por ahí con respecto a este tema. Y si nos atenemos a la Biblia, donde se dice que a la tierra fue creada en 6 días y en el sexto día el creador creó al hombre. O sea que aquí prácticamente como que estamos viendo que el universo pues tiene mucho más edad que los humanos, exceptuando naturalmente al creador si lo miramos como el primer hombre. Y pues de estas cosas se suele hablar en diferentes canales, incluyendo también los medios de comunicación masiva. Y también se da el caso que surgen, por ejemplo, cometas que da la impresión que vienen de la nada, que surgen de la nada. O sea que no solamente son unos enormes bólidos. Y aquí no solamente se trata de no preocuparnos de la seguridad de la Tierra, aquí estamos viendo todo esto desde un ángulo diferente. Vamos a tratar de imaginar de qué trata esto, o sea, vamos a tratar de encontrar una respuesta y probablemente lo encontramos rápidamente. Y los científicos también pues notan los hechos, pero solo intentan explicar de dónde vienen esos. Estos son señales de la fluctuación. Son señales de la fluctuación del espacio-tiempo de un nivel que no ha sido observado desde la Tierra nunca antes. Y entonces hace falta comprender, digamos, la magnitud de esa fluctuación del espacio-tiempo en esta ocasión, digamos. O sea, si miramos, por ejemplo, esta información. Y esto pues tiene que ver con las fluctuaciones que afectan a al planeta Tierra. Y como manifestó el creador, esto no ocurrirá más en el mundo. Y cuando ocurrió, pues Dios avisó para que hubiera tiempo para preservar eh, lo que había en la tierra, o sea, la vida en la tierra. No quiero necesariamente considerar que se trata de dos procesos idénticos, pero sí se puede hacer, digamos, la comparación. O sea, aquí tenemos que pensar si esto fue una única ocasión. O sea, estamos comparando con el gran diluvio. Entonces, esto no es idéntico, pero de todos modos es una situación, digamos, seria.
Y si nos preguntamos qué tipo de peligros puede representar esta situación actual para las personas que viven aquí en la Tierra, por ejemplo, la posibilidad de terremotos. Y si esto se vuelve algo sistémico, digamos, si se produce muy seguido, pues puede convertirse en un problema bien grave. Y en el mundo animal, pues encontramos casos como por ejemplo el de los perros que tienen una especial sensibilidad para saber desde antes que habrá un terremoto y los dueños de esas mascotas pues muchas veces dan cuenta de que sus animales de compañía han cambiado de comportamiento. O sea, o sea que cuando hablamos de los terremotos, estos no son consecuencia directa de las fluctuaciones, sino que es como un proceso en sí y pues se puede esperar que tengan lugar estos movimientos de tierra. Y pues esto tiene que ver con la creación continuada del universo como tal. O sea, estos procesos todavía no existen como, o sea, no se están desplegando. Esto es una información del futuro. O sea, si estamos hablando de cometas y de asteroides, pues ya esta situación se está dando, pero todavía no tiene, digamos, la seriedad o la gravedad de situaciones futuras. Aquí, pues en el chat se notaba que la gente relacionaba toda esta información con los asteroides y demás, pero no sin tocar, digamos, la información más amplia, como por ejemplo cuando se congela el agua de un lago. Entonces la noticia no es que se congeló, sino que llegó el invierno. Y si nosotros profundizamos más en esta idea de que aquí se trata, digamos, de la magnitud de la creación del universo, y entonces puede ser que aquí se incluyan otros fenómenos, otros cambios de los que hasta ahora no se ha hablado con respecto al universo. Sí, por ejemplo, hablamos de los terremotos y de las erupciones volcánicas. Estos fenómenos pueden considerarse como elementos del desarrollo de la Tierra. O sea que vamos a darnos cuenta que hay ciertas capas subterráneas de la Tierra que se estarán moviendo, se estarán desplazando. Y cuando Grigori Grabovoi comenzó a registrar todo lo que hacía con sus inventos, inicialmente se había uno que tenía que ver con la reducción de la afectación que causa, por ejemplo, un terremoto. Si alguien se acuerda, aquello se llamaba módulo cristalino, aquel aparato. Y pues en aquella época todavía no había seminarios presenciales en Europa. Y entonces la gente se preguntaba que si esto era un fenómeno, digamos, natural para la Tierra, ¿no será malo si nosotros tratamos de contener, digamos, esos movimientos que por demás son destructivos para la vida humana, animal, vegetal y para el entorno construido también, por supuesto? Y como recordamos del propio nombre de la enseñanza sobre la salvación y el desarrollo armonioso, pues todo el desarrollo tanto de la propia tierra como de todo aquello que se encuentra en la tierra, pues tiene que ser armonioso. Del libro que se llama La Tierra, Ciencias sobre la Tierra, pues sabemos que el hombre y la Tierra están como unidos y pues los movimientos de la Tierra
generaron, digamos, daño a las personas que viven aquí en el planeta. Y también podemos decir que la tierra es parte de Dios, porque Dios lo creó para el hombre, para que el hombre pudiera vivir eternamente en este planeta. Pero hace falta ayudarle a la Tierra que no puede prácticamente con sus propios procesos evolutivos, o sea, como por ejemplo tratando de disminuir la fuerza de los terremotos, erupciones de volcanes y demás, para que no, para que este desarrollo de la Tierra no dañe a los que viven aquí. Y sí, y se entiende que si estos son procesos evolutivos, no solamente con respecto a la Tierra, sino al universo, se puede ayudar, digamos, al universo para que todo este proceso pues transcurra, vamos a llamarlo más suavemente. O sea que la tarea fundamental sigue siendo lo mismo, asegurar la vida eterna y armoniosa para cada ser vivo en la tierra. Y la persona que se está preparando para esto, pues muestra un sentido de responsabilidad, no solo por la Tierra, sino por todo el universo, el único que existe. Y entonces, continuando con esa pregunta que se hizo en el chat con respecto a nuestro universo joven, estoy utilizando la misma terminología que estaba en... Es como para recordar la pregunta. O sea que estos son procesos del futuro que nosotros, o sea, no podemos cambiar, digamos, por oponernos a ello, por decir que yo esto no lo quiero. Entonces, aunque no se pueda decir que como consecuencia de estos fenómenos pueda sufrir, digamos, toda la humanidad o la mayor parte de la humanidad, pero también hay que tener claro que todo este proceso, pues, toca profundamente la estructura del mundo, organización del mundo. O sea que esto se produce también al nivel de la estructura del mundo. Por ejemplo, si miramos un edificio, hay paredes de carga y paredes normales. O sea que, por ejemplo, las paredes que no son de carga, ahí el dueño, por ejemplo, puede abrir una ventana, una puerta o hacer cualquier trabajo porque no daña la estructura del edificio en sí. O sea que en el caso del universo, esto no es un nivel destructivo, es un nivel que puede causar afectaciones, pero no es, digamos, destrucción total. Pero de todas maneras, para las personas no preparadas, esto va a ser una situación muy difícil, muy complicada. Y se puede decir que no existe ni un solo recurso en el mundo que podría, digamos, revertir esta situación. O sea, si alguien plantea, por ejemplo, que se utilicen los conocimientos científicos que se tienen en la actualidad, pues esto es algo que no es, digamos, suficiente. Y pues si nos preguntamos por qué tenemos las posibilidades de saber sobre esto, y no solo es porque Grigori Grabovoi tiene, digamos, toda la información de sus capacidades extrasensoriales, pero él trabaja con todo aquello, investiga todo aquello que está más allá del sistema solar. O sea, él está trabajando en esto oficialmente y es un trabajo que se realiza a un nivel altísimo y con aportes financieros también muy considerables. O sea que él está utilizando también, obviamente, sus conocimientos de física y matemática, realizando cálculos complejos, utilizando a la vez, aprovechando a la vez sus facultades, sus
capacidades sensoriales. Habréis oído seguramente sobre la central nuclear de Bulgaria, que ni una sola persona, aparte de Grigori Grabovoi, se dio cuenta de aquella situación peligrosa para la totalidad del planeta. Y pues si nos preguntamos hasta dónde este futuro, digamos, existe realmente. O sea, esto fue, digamos, una demostración de todo lo que estamos hablando, pero estudiando la materia se puede obtener, digamos, pruebas experimentales de todas estas cosas que antes no se podía o no se sabía, digamos, comprobar, investigar. O sea que hoy en día, eh, en este momento existen áreas de la Tierra donde se percibe ese efecto en la materia sólida, digamos. Por ejemplo, en el área del Amazonas hay algunos territorios, hay algunas áreas de pocos metros, pero que ya se puede claramente ver que allí se observan estos fenómenos, el reflejo de estos fenómenos. Y entonces, si nos preguntamos qué es lo que se puede hacer, yo ya hablé de eso. O sea que no existe ningún tipo de recurso, ninguna cosa que pueda ayudar a la persona o hacerle posible pasar por, mejor dicho, evitar esta experiencia, vamos a llamarla así. O sea, aquí lo que se puede hacer es dar el paso adelante y estudiar de una manera más intensiva. O sea, el propio estudio de esta enseñanza, pues ya de por sí protege a las personas. Sí, hay personas que ya conocen la enseñanza en alguna medida, pues ya tienen una cierta protección a ese nivel. Si la persona no solamente estudia, sino también realiza, o sea, practica este conocimiento, va a estar todavía más protegido. Pero si nosotros tenemos que asegurar un modo de vida sano para nosotros mismos y para todos los demás, pues no hay otra elección. Y además no solamente se trata de nosotros estudiar, sino también de proteger, digamos, todas las formas de vida, tanto en la Tierra como en otras partes del universo, porque de otra manera no se realiza la idea, el objetivo de la vida eterna. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a estudiar y no nos ocupamos de los demás, que ya ellos decidirán lo que quieren hacer, pues nosotros tampoco podremos llegar, digamos, a un nivel de conocimiento y capacidad estables, además de no contribuir, digamos, al desarrollo, a la protección de los demás. Por supuesto, no podemos ahora entrar en discusión sobre todo esto. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta que si todo aquello que ocurra ahora no es una idea de Dios, estas fluctuaciones del espacio-tiempo. Entonces aquí se trata de procesos que forman parte del desarrollo de la Tierra y lo que hace falta pues ir encontrando las maneras de suavizarlas, digamos, suavizar sus efectos. Grigori Grabovoi dijo con algo o sea, él mismo lo dijo con algo de sorpresa que antes había procesos algo parecidos, pero nunca tan profundos que tocaran la materia tan profundamente como esto de lo que estamos hablando ahora. O sea que la información en sí es como un poco rara, si se quiere, no es algo común, habitual. Es un nivel demasiado profundo de interacción. Entonces, por ejemplo, la creación del aparato PRK-1UG se crea precisamente ante estas circunstancias.
o coincidiendo con estas circunstancias. Cuando hablamos en el seminario sobre los PRK, pues se dedicó bastante tiempo el tema del UG, el aparato UG, y hablábamos de que la persona pues puede tener la capacidad de detener lo que conocemos por el nombre de irradiaciones relictuales. Quizás no se ha prestado la debida atención a una frase que se dijo en aquella ocasión. O sea que hay también un nivel que ya no parte del hombre, sino del micronivel, del microfondo del universo y que se percibe en todas partes. Voy a leer un fragmento. Dice que se inició ya el ciclo inverso del desarrollo del hombre, del espacio, que es que parte del fondo de microondas, de fondo Correcto. Que permite modificar la densidad media de la materia en el universo, lo que hace posible la expansión eterna de que es indispensable para la vida eterna para todos. Y si se entiende esto que está descrito en la patente del aparato, esto quizás sea una de las posibilidades, una de las soluciones para este tema de las fluctuaciones del espacio-tiempo. O sea, si se reduce la densidad de la materia, esto quizás puede, digamos, hacer que se eviten las propias fluctuaciones. O sea que todos estos fenómenos que mencionamos al principio sobre el aire y sobre el agua, pues tiene que ver con que en determinadas áreas se produce como una especie de enrarecimiento de la materia. O sea que si lo hacemos así, o sea, si enrarecemos la densidad de la materia, pues no se darán las fluctuaciones por la diferencia de densidad entre diferentes áreas. Y pues todo esto se observa como una especie de milagro, como una especie de cosa nunca vista. Y prácticamente resulta que toda la información que se incluye, por ejemplo, en las patentes, ya es como una información de pronósticos, es una información de fenómenos que se producen en el futuro. O sea que esto es como que Grigori Grabovoi no ha dicho nunca que él construyó estos aparatos para el asunto de las fluctuaciones del espacio-tiempo, pero resulta que lo hizo precisamente cuando se acerca todo este fenómeno y esto se llama Sluching, que es uno de los nombres de Dios. O sea, que es como una casualidad que no es casual. O sea, es realmente increíble cómo se ha creado el aparato UG, que en definitiva ya está, o sea, ya está patentado, ya está registrado, todavía no está en producción, pero ahí está, existe. Hay una pregunta aquí que dice que ¿será que el Dios único permite que pasen en la realidad estos pronósticos tan desagradables? Es que esto hay que entender que Dios lo que hace es precisamente dar a los hombres aquellos instrumentos que pueden ayudarlos y que esto no es un hobby, esto es una cosa absolutamente seria, es una necesidad imperiosa.
Es que el mismo Gregorio Gabobuy dijo que solemos decir que no se debe asustar a las personas porque las cosas que se les cuentan a lo mejor se hacen realidad, pero aquí es peor si se retiene esa información y no se da. Los que estudian en la fundación, ahí se habla de que se está densificando la materia. Entonces aquí es importante entender que esto no es una situación extraordinariamente crítica. Nosotros pasaremos por esto, pero hace falta pasar y al mismo tiempo tratar de ayudar y proteger pues a todos los demás. Esto es algo que no se puede olvidar. O sea que se puede decir que los aparatos PRK serán simplemente indispensables. Vamos a tratar de entender esto correctamente. No quiere esto decir que la persona no puede, digamos, manejarse en esta situación si no tiene un PRK. O sea, por ejemplo, podemos decir que tenemos diferentes tipos de transporte, aviones, trenes, coches, etcétera. ¿Vamos a morir si no los habrá? Pues sobrevivimos, pero el transporte es indispensable. O sea que el transporte obviamente es indispensable para poder mover mercancías y moverse las personas y demás. Y si alguien dice que por alguna razón esto hay que detenerlo, digamos, obviamente la gente no va a estar de acuerdo. Y entonces cuando hablábamos de los territorios de la no muerte, estas son dos situaciones diferentes. Es bueno no mezclarlas y verlas, estudiarlas, digamos, desde un ángulo apropiado. Y entonces aquí básicamente se trata de que hace falta que la mayor cantidad posible de personas puedan trabajar con estos aparatos. Por ejemplo, que con los aparatos físicos pueden inscribirse varias personas y usarlas a la vez. O, por ejemplo, también que en las casas, en los lugares donde hay aparatos, pero se trabaja poco, pues hay que ponerse a trabajar con ellos y no dejarlos por ahí en una esquina. O sea que es importante, digamos, incrementar la intensidad del estudio y de la aplicación de este conocimiento, si es posible, pues con la ayuda de los dispositivos, pero es importante que las personas pues entiendan todo esto. Sería bueno si organizáramos grupos colectivos de... Pues esto también es algo de lo que habrá que ocuparse y tratar de buscar las maneras de trabajar de esa forma a pesar de las diferencias de horarios en los distintos lugares. Bueno, pues esto es lo que hemos podido cubrir en el día de hoy. Es que si hablamos más rápido no conseguimos hacer entender todo esto. Estamos viendo la posibilidad de organizar otro encuentro de este tipo porque hay mucha más información y que es positiva. Quiero una vez más llamar la atención, no generemos ningún pánico, pasaremos por esto y pues lograremos pasarlo, digamos, con éxito. Pues, sí. En definitiva, vamos a estar claros de que el mundo no va a destruirse, no va a desaparecer, no habrá catástrofe global, pero que nosotros tenemos que actuar en ese sentido. Puede ser que tenga sentido que escuchéis nuevamente la grabación y pues formuléis vuestras preguntas porque entonces en la siguiente ocasión pues habrá manera de contestarlas también porque hoy no se pudo meter digamos todo en este marco temporal. Y una persona pregunta cuánto tiempo van a durar estos fenómenos y entonces la respuesta es que esto durará hasta que se resuelvan todos aquellos procesos que están como pendientes en el universo y que por supuesto el proceso en sí también depende, la realización del proceso también depende del ser humano.
Y nosotros tenemos que trabajar para que, estudiar y trabajar para que en el futuro, en toda nuestra vida eterna, se vuelva a producir fenómenos como esta fluctuación del espacio-tiempo. Muchas gracias a los traductores. O sea que había que hacer las cosas así porque pues había muchas preguntas y había que tener pues unas cuantas respuestas también, aunque sea. Y pues escuchad la grabación y reflexionad también de todo lo que habrá que hacer o que se podrá hacer. Muchas gracias por la atención y por la participación. De todos modos, esto ha sido un control. O sea, incluso sin práctica, esto ha sido una acción de control. Y no solamente por la vida eterna, sino, fijaos en el término, por la vida eterna y sana. Gracias.